bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal tenemos con nosotros a la doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán. Ella es médico, es neuroradióloga, tanto diagnóstica como intervencionista, y vamos a platicar de la terapia endovascular. Bienvenida, doctora María Guadalupe Ramírez. Gracias, Gilberto, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y con todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Has de disculpar a nuestro operador, a David. Ni modo, pues, o sea, a ratos, se le chisporrotea la canica y entonces se le revolotea. Queridos radioescuchas, ustedes no lo ven porque él está tras bambalinas, pero él es el que hace aquí los trucos que de pronto me salgan gallos y pues errores de esos, ustedes saben, ¿no? De pronto un erupto ahí medio raro que pueda llegar a salir, pero él es el que debería de hacer magia para quitar esos efectos, pero ya va a empezar a buscar error. Acuérdate que ya una vez nos regañaron, David, entonces mejor ni le buigas. Dentro de todo el contexto ha habido unos cambios, queridos radioescuchas, impresionantes. Yo le pongo mi especialidad, de hacer unos rajadones de 30, 40 centímetros para quitar la vesícula. Hoy hasta a través de un solo agujerito podemos nosotros quitar la vesícula. Digo, yo no he llegado a eso porque pues la verdad es de que no hay necesidad así como de hacerlo, pero hemos avanzado muchísimo. Y la radiología, que fue, discúlpenme ustedes, la que verdaderamente nos hizo ver cómo funcionaba nuestro organismo, porque los organismos que se examinaban muertos cuando empiezan las disecciones anatómicas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en la historia de la anatomía esofágica que el reflujo no se diagnostica hasta que existe la radiología. Es decir, no veías cómo se daban las lesiones del esófago hasta que a través de la radiología viva, entonces ven cómo venía el reflujo y en esa forma se dieron cuenta de la fisiopatología. Así es la radiología. Yo quisiera que nos platicaras primero, doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán, recuerden que ella es neuroradióloga, que nos platicaras esa magia, ¿no? Porque desde Marie Curie, que descubre los rayos que no sabían cómo ponerle y por eso le pusieron X. Así es. Hasta hoy, que nos vas a platicar acerca de los grandes avances de, ahora sí como astronautas metidos dentro de las arterias, las venas y haciendo un montón de cosas que uno dice, ¿de veras esto es real? Platícanos. Es muy real. Y otra cosa, una pregunta personal. Es que aquí hacemos preguntas personales. Adelante. ¿Qué te motivó a hacer tu especialidad? Me encanta neurología, me encanta ayudar a las personas y descubrí que con esta especialidad uno sin dañar tanto la cabeza se pueden resolver los problemas. La radiología actual nos permite, como dices, como por magia, con las nuevas técnicas que hay, hacer un pequeño agujerito en la pierna, navegar por las arterias, pasar por el corazón, subir por el cuello, llegar hasta el cerebro, buscar el sitio que está tapado para destaparlo o un sitio que está abierto y roto para curarlo y taparlo, depende de lo que esté pasando, ¿no? Y eso se hace con camaritas que mediante rayos X nos permiten ver por dentro del paciente sin tener que abrir y operar la cabeza como se hacía antes. ¡Qué impresión! Digo, escuchen, es como, mira, agarras López Mateos, llegas a la glorieta, le das vuelta a la izquierda, luego vas a pasar un paso a desnivel, sales, agarras a la derecha y entonces, ¡prum!, ya llegaste a tu lugar. Correcto. Así lo dijiste. Así es. Entras por la femoral, subes, llegas al corazón, le das la vuelta, agarras hacia el cerebro, o sea, como la flechita que dice un solo camino y síguele para acá. Caminos, exactamente. Es así, ¿no? Sí, es así. Y la tecnología actual nos permite meter en el cuerpo catéteres que son tubitos pequeñísimos de 1 o 2 milímetros de grosor y eso nos permite llegar hasta
el cabellito casi, desde adentro del cuerpo, desde el cerebro, hasta la última ramita de las arterias del cerebro. Y esto tú lo vas viendo a través de rayos X. De rayos X. Tienen su pantalla, están en una sala de hemodinamia, que es un quirófano cerrado, pero en este quirófano está con tecnología donde nos permite ver con monitores de rayos X todo, y medio de contraste nos vamos pintando las arterias para poder llegar a la arteria que está sangrando y poderla corregir, o a la arteria que está tapada y poderla destapar, según lo que tengamos de problema. Al rato va a ser como la película de Viaje Fantástico, ¿te acuerdas de Sí. esa película? Que los hacen chiquitititos y se meten a querer un científico, a desbaratarle un coágulo. Así Digo, es. a través de una nave que se hace miniatura, pero sin la nave hoy puedes hacer todo eso. Sí, con microcatéteres, microguías, microsistemas vasculares. O sea, fíjense toda la magia de lo que implica. ¿Qué debo yo de pensar cuando me dices que la radiología nueva, estas nuevas técnicas radiológicas dieron su avance así espectacular? 10 años, 20 años, 30 años. 30 años. De ser puros rayos X, que Sí. digo, incluso ni sabíamos los efectos deleterios, que había negatoscopios o fluoroscopios en los consultorios de los médicos, y cuántos médicos no murieron por el exceso de radiación, porque no Sí. se entendía mucho eso, hasta ya tener los medios de contraste primero orales, tomados, y luego ya intravenosos, y empezar a pintar y conocer por dentro toda la magia del cuerpo. ¿30 años? Sí, empezó con un doctor, Egat Moniz. Él empezó a hacer angiografías y cateterismos en animales con medios de contrastes, y se vio que las primeras imágenes obviamente eran de muchísima radiación. Los primeros médicos incluso llegaron a tener leucemia, de hecho morían por esto, pero con el control de la tecnología ahora vemos vasos muy pequeñitos, le digo de 1 o 2 milímetros, con poca radiación para el paciente, con poca radiación para el médico, y podemos navegar con los nuevos sistemas computacionales. Realmente el desarrollo de nuevos software y hardware que se han hecho para las computadoras hacen un procesamiento de imágenes tan fino que no hay duda, hay una precisión absoluta en cuanto a medidas y una tercera dimensión que nos permite ver por todos lados en 3D el cerebro desde adentro. Esto lleva, la terapia endovascular en México lleva máximo 35 años aproximadamente, y la terapia de hace 10 años, por ejemplo, a la de ahora es totalmente diferente, porque año con año hay nuevos desarrollos tecnológicos en el tipo de material que se usa. Por ejemplo, hace 30 años no se pensaba operar un aneurisma con la cabeza cerrada. Eso era imposible. Tenía que abrirse la cabeza, quitar un poco de hueso, de piel, llegar hasta el cerebro, separar las estructuras y poner un clip para poder tratar un aneurisma. Hoy día, con el nuevo desarrollo de resortitos que se dejan dentro del aneurisma, se tapan sin abrir la cabeza usando este sistema de microcatéteres y nuevos programas de computación que permiten tener una precisión en el trabajo que se hace dentro del cerebro. Cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades, yo recuerdo dentro de, digo, no es lo mismo, pero dentro de lo mismo, nada más en otro contexto, porque este era a nivel de abdomen. Eso fue lo que le pasó a Albert Einstein, el científico que más ha usado su cerebro, el ser humano que más ha usado su cerebro, bueno, según dicen, en donde él tenía un dolor abdominal, el doctor Rudolf Nissen lo opera pensando que era, bueno, pensaban que pudiera ser la vesícula, no había forma de diagnosticar más que operando, ven que la vesícula está sana y le dice, compadre, lo que tienes es un aneurisma de la aorta y no hay nada por hacer. El día que te truene, ese día te vas a morir. Y llegó el día en que tronó y se murió. Fíjate la diferencia. Estamos hablando del año 1948, 50, por ahí cuando lo opera Nissen. Impresionante. Estás hablando de hace 60, 70 años, tomando en cuenta que la humanidad pues ya tiene sus miles de años. Y que los chamanes y los curanderos y todo hicieron lo que pudieron en su tiempo cuando todavía no era la medicina científica. Y hoy me estás diciendo, digo, el aneurisma de la aorta,
que es grandote y se puede ver. ¿Qué dices, David? ¿Que tenemos que ir a un bisturizazo? En lo más emocionante, o sea, en lo más así, nos vamos al bisturizazo. Bueno, pues entonces, vámonos al bisturizazo. Vámonos al bisturizazo. Recuerda, nuestro WhatsApp está abierto, 33 10 19 07 12. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy estamos entrevistando a la doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán, médico cirujano especialista en neuroradiología diagnóstica e intervencionista y terapia endovascular. Ella se dedica a la práctica privada y bueno, para hacer este tipo de procedimientos, lógicamente no es cualquier changarro, pues ustedes disculpen, porque luego, oiga, es que ahí, pues no sé, como que se me hace muy elegantioso ese hospital, no, pues es que no es que sea elegantioso, es que se requiere realmente una tecnología de punta. A ver, platícanos un poquito de esto, de que solamente ciertos hospitales, deja la certificación, porque la certificación es un título en donde llegan y dicen, sí tienes todo, no, que verdaderamente digas tú, aquí en estos hospitales sí siento yo que tengo seguridad para mi paciente, porque pues uno está seguro, está bien, está uno sano. Todos los médicos, lo que pensamos a la hora de un hospital es la seguridad de mi paciente, que le vaya muy bien a él, porque a ellos estamos abocados. Correcto. Necesitamos hospitales con salas de hemodinamia que tengan equipos especiales para hacer cateterismos. Estas salas, pues sí son costosas, la hay en la mayoría de los hospitales de tercer nivel y donde ustedes sepan que se hacen cateterismos cardíacos, es posible en un momento dado hacer cateterismos cerebrales. Es básicamente la misma sala. La buena noticia es que nuestro sistema de salud está invirtiendo en equipos y ya hay muchos hospitales, principalmente en la Ciudad de México, que tienen este tipo de tecnología para la medicina pública, ¿verdad? En nuestra ciudad, principalmente son hospitales privados donde podemos realizar estos. Cuando estamos hablando de estas salas de hemodinamia, de estas, ahora sí, como quirófanos, me imagino que no nada más eres tú. No, es un equipo. Sí, o sea, ya llego yo, ya hago todo, ¿no? Porque yo veo que están los chicos atrás, los técnicos radiólogos, a veces hasta está el radiólogo de base ahí supervisando, dos máquinas y otro está viendo que sí se vean las imágenes, y luego tienes a tu ayudante, a veces el anestesiólogo, tienes a la enfermera circulante, o sea, no nada más eres tú. No, es todo un equipo y todos somos importantes. Cada quien tiene un papel principal en el juego de la cirugía, ¿no? Generalmente es el cirujano endovascular, 1 o 2 ayudantes hemodinamistas, la enfermera que nos está ayudando con los materiales que se están utilizando, el técnico radiólogo, inclusive las personas que se encargan de traernos los resortitos especiales, los dispositivos especiales que se necesitan. ¿Tienen que estar ahí? Sí, porque cada paciente es único, entonces cada arteria es única y tiene su propia medida. Uno necesita tener a la mano todo lo posible, repetido el número de medidas para cada paciente, y tiene que ir el proveedor también para este tipo de cosas. Cuando estamos hablando de este tipo de proveedores, me imagino que pues se fue desarrollando esto pianito, poco a poquito, a veces hasta con pruebas de error, falla, y sí funciona y no. ¿Quién hace esta tecnología? ¿Son empresas dedicadas prácticamente exclusivamente a esto? Empresas dedicadas a tratamiento de lesiones vasculares transnacionales, vienen productos de Europa, de Estados Unidos, se importan a México para nuestros pacientes. Y finalmente las arterias no hablan alemán ni tampoco hablan inglés, no. O sea, el médico tiene que ir, prepararse en el extranjero y regresar a nuestro país a dar lo mejor. Sí, pero me refiero que las arterias es el ser humano, no es por idiomas. Así no es porque un alemán la arteria sea diferente a la de un mexicano. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces es un estándar mundial.
Es como tener la nariz. Por ejemplo, David se la tapa la nariz, yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo, es que está tan varonil, tan bien hechecita que luego todo el mundo se la quiere morder, las chavas ahí se pelean por él y su esposa se enoja. ¿No, David? Ya sabía yo. En este contexto, a mí me gustaría ahora que nos explicaras, doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán, neuroradióloga, que nos explicaras qué es un aneurisma, qué es, cómo se diagnostica, porque digo, esto se da en los boxeadores. Me ha tocado ver que se agarran aguamazos ahí en el box y de pronto uno cae fulminado y luego dicen, se le rompió el aneurisma y por eso se murió porque estaba muy joven y tenía un aneurisma y todos nos quedamos como, chirrión, ¿puede dar tan jóvenes? O sea, pensando que es una enfermedad como de personas ya mayores y tomando en cuenta que cada día vivimos más y que, pues, digo, yo por ejemplo, en 2 días más voy a operar a una persona que es de la vesícula, tiene 87 años, es así, ahora sí como decimos nosotros, es un cristalito bien delicadito, no le podemos abrir, no le podemos dar anestesia general, la voy a operar con anestesia local de la vesícula. Entonces, cada vez se vuelven los pacientes más delicados. ¿Esto del aneurisma va acorde con edad, con patología o herencia? Y que nos explicaras qué es. Bien, un aneurisma es un ensanchamiento anormal de las paredes de las arterias que están dentro del cerebro. En este caso, quiero hablar solo del cerebro. Y una vez que se ensancha, se debilita la pared y se puede romper con cualquier alteración que aumente la presión arterial o incluso se puede romper espontáneamente porque es como cuando las llantas de los autos le sale el chipotito y está muy frágil y el solo rodarla se poncha la llanta. Igual en el cerebro, una arteria frágil, débil, se empieza a ensanchar, sale una bolsita, un chipotito y se rompe y hay un derrame cerebral. Los aneurismas pueden ocurrir a cualquier edad, hombre y mujer, con un poquito más frecuente en las mujeres, pero suelen romper entre los 40 y los 60 años de edad, que es justo cuando la persona está más activa, más productiva, que te sientes más sano, ahí es la edad favorita para romper de los aneurismas. ¿Qué pasa? Se rompe el aneurisma, va a depender de la zona, digo porque pues es nuestro CPU, el cerebro, es el que controla, no sé, la vista, de las manos, el pensamiento, el raciocinio, la memoria, las habilidades técnicas que adquirimos. Pues según la localización donde esté el aneurisma son los síntomas que da, pero generalmente el paciente lo va a reconocer cuando tiene un dolor intenso de cabeza que lo refieren como el más fuerte de su vida, que nunca lo habían tenido, o que noten que hay algún déficit motor, por ejemplo, que no puedan mover una mano o un pie del mismo lado, que no puedan hablar o no puedan entender lo que le están hablando, que haya confusión, que se desmayen. Son focos de alarma para llamar a emergencias e ir corriendo inmediatamente al hospital, porque eso significa que hay un evento vascular cerebral. Y el evento vascular cerebral, decimos en nuestra área, el tiempo de cerebro. Quiere decir que entre más rápido uno detecte que hay un problema del cerebro, con estos síntomas que estoy diciendo de movimiento, de lenguaje, de conciencia, entre más rápido se vaya al hospital, más rápido se atiende y más probabilidades hay de que no hayan tantas secuelas. Las aneurismas y los infartos cerebrales y los derrames cerebrales son lesiones que tienen una alta tasa de mortalidad y dejan muchas secuelas cuando el paciente llega tarde al hospital. De ahí la importancia de cuando sobrevive. Sí. 50% de los aneurismas que rompen mueren inmediatamente los pacientes. El otro, un 20% queda con un déficit mayor, quiere decir que no se valen por sí mismos. Otro 20% un déficit intermedio, donde necesita la asistencia de otra persona, y un 10% pueden quedar sin déficit o con un déficit mínimo que no afecta la capacidad física de la persona para seguir laborando y viviendo en el día a día. Ahora, pensando en una utopía, el ideal sería que no tronara. El ideal, sí. O sea, que tú lo diagnosticaras antes. ¿Hay alguna forma que te avise,
no sé si el abuelo, el papá lo tuvieron, entonces yo como hijo, entonces debo de poner mis barbas a remojar y entonces hacerme estudios, porque digo, se oye como muy facilito que te pongan así esa chonchita ahí en la arteria y todo, pero yo sé que no cualquier persona es candidata para hacer un estudio, ¿cómo se llama? ¿Cateterismo? Sí, cerebral. Cerebral, a ver, platícanos. Me encanta tu pregunta porque el aneurisma es, el 5% de la población en el mundo es portadora de un aneurisma. Y si en Guadalajara o la zona metropolitana tiene 6 millones de habitantes aproximadamente, quiere decir que unas 300,000 personas pueden tener un aneurisma que puede romper en cualquier momento, ¿verdad? Cuando un aneurisma se ha roto, ahí definitivamente hay que hacer cirugía de forma inmediata y atender lo más pronto posible el caso. Cuando el aneurisma no ha roto, puede no dar síntomas, puede ser un hallazgo en algún chequeo médico nada más, y es el momento, digamos, ideal para tratar cuando se descubren sin romper, porque el paciente no tiene ningún déficit, ningún problema de inflamación o de derrame en el cerebro, y la cirugía endovascular es excelente porque prácticamente como entra el paciente, así sale el paciente. O sea, es muy diferente trabajar un cerebro inflamado, hinchado, con sangrado, a un cerebro que no ha tenido contacto con sangre, que el aneurisma no ha roto y que se puede tratar desde la pierna, sin abrir la cabeza, cerrarle con coils, con resortitos su aneurisma y poderlo encontrar. Pero casi siempre diagnosticamos los aneurismas cuando han roto, que es cuando dan un síntoma clínico y se visualizan por estudios de imagen como la resonancia magnética, como la angiotomografía o el cateterismo cerebral. Si un paciente ya tiene antecedentes familiares de aneurisma, si hay antecedentes de aneurisma en la familia, es un poquito más alta la posibilidad de que tenga aneurisma yo y no la población restante, ¿verdad? Y ahí no hay que hacer cateterismo, Gilberto. La buena noticia es como una angiotomografía. ¿Lo dejamos? De acuerdo. Porque ya David ya nos está presionando. Vámonos a otro bisturizazo. Recuerda que estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer y en tu programa Quiero Vivir Mejor. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa. Me llegó un chiste, pero está muy pelado. Entonces me lo van a censurar. No quiero que me corran de este programa. Recuerde usted, diré, me está diciendo que futis. ¿Para qué le buigo? Ahí está la señora Irma. Saludos, señora Irma. Ahí está ella que nos echa la mano aquí en Promomedios. Bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir Mejor. Hoy entrevistando a la doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán. Yo les invito su cafecito. Recuerden ustedes que el cafecito es el elixir de los dioses. Es el regalo que nos dio, ahora sí que África, específicamente Etiopía, que nos dio con estas bayas de café que encontró que cuidaba las cabras y luego vio cómo se alborotaban las cabras y los empezó a tomar él, hasta que de pronto en una forma accidental se tostaron y vieron que había una infusión impresionante. Dentro de las anécdotas, doctora María Guadalupe, cuando el café ingresa a Europa, entra a través de Venecia, de los mercaderes de Venecia. Ya era una bebida pues muy consumida en todo lo que era el norte de África y Arabia. Toda esa zona era muy consumida. Pero cuando entra a Europa, establecen la primera cafetería en Venecia. Como venía de los musulmanes, estamos hablando en el año 1500 más o menos, entonces luego los defensores y enemigos de lo musulmán, pues van con el Papa y le dicen que esa bebida venía de los herejes, del diablo, que no podía permitir que ingresara a través de una cafetería en Venecia. Entonces el Santo Papa dice, a ver, tráiganmela, quiero verla. Y entonces ya la ve, la prueba, y entonces dice, mira hijo, para esto, le dijo a los detractores, para esto hay una solución. Trajo agua bendita, le echó agua bendita, le echó la absolución, ya está bendita, ya podemos tomar café. Resulta que a él ya le habían dado a probar el café y le encantaba el café. Entonces así es como ingresa a Europa esta bebida que compitió
con otras 2 bebidas. Compitió con el té que venía de la lejana China y compitió con el chocolate que venía de América. Entonces estas 3 bebidas entran a Europa casi al mismo tiempo. Y bueno, pues cada una tiene su lugar, ¿no? Claro. Pero cómo es la historia, ¿no? Los europeos no tenían estas bebidas. Bueno, mucho rollo y pocas nueces. Vámonos a seguir platicando con la doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán, médico cirujano, neuroradióloga. Y estamos hablando de la utopía o el ideal que sería diagnosticar un aneurisma antes de que truene. Ahora, yo te pongo un caso hipotético. Un hombre de 50 años que está trabajando y de pronto empieza con el dolorón, está en su oficina y de pronto no saben qué hacer y le quieren dar ahí el chocho y la pasada de laurel porque la secretaria medio le entiende a la medicina vegetariana y se empieza a perder tiempo. ¿Qué es ese tiempo? ¿Qué es ese tiempo que deben de decir llevarlo al hospital? O sea, por tiempo. Si yo lo agarro 3 horas después, 1 hora, 2 horas, 5 horas o al día siguiente, estos van a ser los efectos que puedo llegar a tener. Sí, los primeros minutos son básicos. Idealmente el paciente tiene que estar en las primeras 3 horas dentro del hospital para nosotros tener una ventana terapéutica en la enfermedad vascular cerebral. Cuando se trata de un infarto cerebral, las primeras 3-4 horas son básicas porque el coágulo se logra reabsorber con medicamentos y algunos procedimientos que hacemos y el déficit es muy poco lo que puede quedar. Podemos rescatar el cerebro en esas primeras 3 horas. Entonces el paciente en cuanto se sienta mal, en nuestros radioescuchas, en cuanto sientan que un lado del cuerpo no se mueve, que no pueden hablar, que no entienden lo que están diciendo, ir inmediatamente a la sala de urgencia de un hospital para hacer el diagnóstico. Y en el caso de un derrame, entonces, una vez que está hecho el derrame, contamos con un poquito más de horas, pero no podemos hacer el diagnóstico de la diferencia entre derrame e infarto, porque los síntomas son muy parecidos. Es por eso tan importante que lleguen los primeros minutos y no perder tiempo con el vecino y con la aspirina y con el remedio casero. Ir inmediatamente al hospital, ir llamando a su médico por celular. Voy para allá, doctor, espéreme y empezar a evaluarlo clínicamente. Ahorita nos mencionaste lo que es el aneurisma como un chipote que le sale una llanta y que puede tronar nada más por el simple hecho del rodar. Así es. Suavecito, digo, porque ahorita todos estamos manejando suavecito, o sea, despacito, así con el soplidito, para que no gaste gasolina el carro. Pero la circulación sanguínea no se detiene, o sea, no es como que tú la puedas controlar. Y mencionaste la trombosis. A mí me gustaría que ahora nos dieras un bosquejo de esta entidad que es la trombosis y que en cierta forma está acompañando mucho a nuestra sociedad actual con la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes mellitus y todos los factores de riesgo que, bueno, pues no hacemos caso o hacemos ahora sí como que no la vemos, pero que finalmente va a tener una repercusión. ¿Qué es la trombosis? ¿A quiénes les da más probable la trombosis? Okay. ¿Y qué significa en el cerebro que tengamos de pronto una trombosis? Bien, el accidente cerebrovascular tiene 2 fases. Una que es la que no le llega sangre al cerebro, eso es un trombo cerebral o una embolia cerebral como lo conocen los pacientes. Y el otro 20% es el que se le rompe la arteria, que es lo que ya hablamos, que es el derrame cerebral. Entonces, cuando la arteria se tapa, que es el infarto cerebral en sí, ahí el cerebro empieza a sufrir la falta de oxígeno, la falta de sangre y la neurona se empieza a morir en los primeros minutos. En los primeros 30 minutos ya el cerebro está hinchado y esa neurona se puede morir. Y lo que comentábamos, hay 3 horas para poder rescatar el cerebro y que no muera. ¿Qué se puede hacer para evitar que una arteria se tape en el cerebro? Pues tener un buen control de su presión arterial, de su diabetes, estar en su peso, no estar obeso, hacer ejercicio y sobre todo la carga de estrés. La carga de estrés es tan grave como para que se tape una arteria como para que se rompe una arteria.
Entonces, una buena alimentación, ejercicio y un buen control de las enfermedades basales que pudiéramos tener, básicamente. En este fenómeno de trombosis, ¿es más fácil que nos avise o no, o es enteramente igual que el derrame? Clínicamente son manifestaciones súbitas. De un momentito a otro empezó a tartamudear, de un momento a otro la pierna se le debilita o no puede hablar, o simplemente se desmaya, pierde la conciencia. Son súbitos todos los hallazgos de eventos vasculares cerebrales. O sea que no puede uno decir, bueno, pues escojo de estas dos, a ver, ¿de cuál sopa quiere? Pues esta es menos dañina que esta otra. O sea, es parejo. Las dos son peligrosísimas en cuanto a la vida del paciente y las repercusiones si es que sobrevive. Así es. 80% son trombos cerebrales, 20% son derrames cerebrales. Y el que sea menos frecuente el derrame no lo hace menos grave. Es potencialmente igual de grave que el que se tape o el que se rompa. La diferencia para el paciente es que el que se tapa tiene que llegar al hospital lo más pronto posible para intentar destapar esa arteria y que el cerebro no se muera y no quede con una discapacidad. Aquí en este proceso lo que vas a tratar es de desbaratar el trombo. Trombo es coágulo, es un coágulo de sangre que está ahí. ¿Lo vas a tratar de desbaratar? Sí, en las primeras 3 horas se hace lo que se llama en medicina trombolisis endovenosa. Quiere decir que se meten medicamentos por vena y el propio medicamento va deshaciendo el coagulito. Según la arteria que se tape, hay ventanas de tratamiento, algunos son 3 horas, otras 4, otras 5 horas, una vez que empezó el síntoma, no que el paciente llegó al hospital, que el síntoma empezó. Y si ya pasaron más de 3 horas, se hace trombólisis mecánica o trombectomía, que es por procedimientos endovasculares. Meter un catéter finito es como un sacacorcho, meter un alambrito que recoge el coágulo y se saca con el catéter fuera del cuerpo del paciente, en los casos en los que ya llega o después de 3 horas o donde el medicamento que se da por vena no funcionó para deshacer el coágulo. Con medicamento nosotros entramos con sistemas de guías para poder retraer y capturar y cachar ese coágulo en arteria y sacarlo del cuerpo para que ya el cerebro siga con una circulación normal. Ahora, queridos radioescuchas, vean el dilema en que se pone el especialista, porque finalmente la doctora nos está comentando que los síntomas son muy parecidos, pero si yo tengo un derrame y le doy medicina para desbaratar coágulos, puedo propiciar más derrame, más sangrado. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico adecuado. Sí, el diagnóstico adecuado e ir con el grupo de accidente cerebral vascular. Es decir, lo puede ver, es un grupo de médicos que actúan en conjunto, somos un grupo de médicos donde participa el urgenciólogo, el médico de primer contacto que lo recibe, que de inmediato al hacer la exploración clínica y está pensando que es un evento vascular cerebral, no sabe si es isquémico o es hemorrágico. Entonces tiene que llamar al cardiólogo, al neurólogo, al neuroradiólogo, al terapista endovascular y a la vez que se le están tomando sangres y haciéndole un electrocardiograma, se está solicitando una tomografía de primera instancia para descartar si es sangrado o si es infarto. ¿Qué les parece interesante? Pero los tiempos son los tiempos, si el tiempo corre. Así de que vámonos a escuchar buena música, porque regresamos con más. Ya estamos en la recta final de tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy estamos entrevistando a la doctora María Guadalupe Ramírez Guzmán, médico cirujano especialista en neuroradiología diagnóstica e intervencionista y la terapia endovascular. Ahora sí, regresamos, ya desbaratamos coágulo porque resulta que era un trombo, pero regresamos a lo que sería el aneurisma y el derrame. Yo en alguna ocasión me llegó, no sé si vi un video, me llegó un artículo con fotos o dibujos, no me acuerdo, pero veía que
el aneurisma, o sea, el chipote que tiene ahí de la arteria, lo rellenaban como con un material así como chistosito, como churritos, y luego le ponían el resortito ese, que son los mismos stent que se usan en cardiología. Sí. Y a ver, ¿cómo es? O sea, llega este paciente, tú le dices, no hombre, pues trae un derrame, tiene un aneurisma, vamos nosotros a intervenirlo y ¡pum!, ya te metes. A ver, ¿qué va a pasar ahí? Ok, primero tenemos que entrar por la arteria de la pierna. El paciente está sedado generalmente, a veces los dormimos completamente con anestesia general. Y se llega a través de la arteria femoral, como dijimos, se va navegando por las carreteras de las arterias hasta llegar al cerebro. Y donde vemos el chipotito, ahí se coloca un catéter muy finito que se llama microcatéter, que es hueco, y a través de ese microcatéter llenamos con unos resortitos de alambre, que es platino. El término que no tiene traducción es coil, que es el resorte que se llena. Entonces, lo que se hace es que la bolsita que está sangrando se rellena con alambritos hasta que se cierra en su totalidad y ya se puede sacar el microcatéter y el chipotito deja de sangrar. A veces se necesita reconstruir la arteria. Cuando esas arterias están irregulares, que no son verdaderos tubitos, hay que hacer una nueva arteria y esa nueva arteria la hacemos con una endoprótesis o un stent, que es un tubito de metal que nos permite rehacer una nueva arteria para que la sangre llegue al cerebro como tiene que llegar. Estos resortitos, queridos radioescuchas, o sea, son una cosa increíble porque son milimétricos, pero luego como que les jalan un hilito y ¡fum!, se expanden, ¿no? Sí, hay varios tipos, tamaños, formas, según la forma del aneurisma. Y también se pueden usar algunos baloncitos, microbaloncitos de 2 milímetros, 3 milímetros, que nos permiten como darle soporte a la arteria para que no se caigan los resortitos hasta que ya se queda totalmente tapado la bolsita del aneurisma. O sea, se hace el resortito y luego se infla el globito para que se quede pegado y no se vaya a deslizar hacia adelante. Hacia adelante, exacto, correcto. ¡Wow! Y todo esto es microscópico usando rayos X, técnica endovascular, sin abrir la cabeza. Híjole, la ventaja, quiero decirles, la ventaja de hacerlo con esta técnica es que al no abrir la cabeza, la recuperación del paciente es mucho más rápida. ¿Ok? Menos molestias para el paciente, menos dolor. La estancia en el hospital generalmente es de 2-3 días cuando no ha sangrado. Cuando el paciente ya tiene un sangrado, se compara con la cirugía convencional, que normalmente tardan 4 a 6 semanas hospitalizados, y con técnica endovascular de mínima invasión son 2-3 semanas de hospitalización más o menos. O sea, la diferencia entre abrir el cerebro y luego, pues, digo, yo sé que dicen los neurocirujanos que no, pero coco abierto... No, no es cierto, ¿eh? Dicen coco abierto, coco echado a perder. No, acá no pasa nada de eso. Pero el trauma al cerebro es menor. Es muchísimo menor haciendo todo endovascular a abierto, separar, tocar el cerebro. O sea, siento que tocas el cerebro y se hincha nada más de saber que lo estás tocando, ¿no? Sí, la recuperación es más rápida, el paciente regresa más rápidamente a su trabajo. Recordemos que está entre los 40 y los 60 años, ¿no? Generalmente. Entonces el paciente más pronto se recupera pues a sacar a su hijito a pasear o regresar al trabajo, ¿no? Es rehabilitarlo más rápidamente. Cuando pasa este evento que nos estás comentando, a partir de ese momento el paciente ya quedó de ese problema curado y o sea, eso es como una vacuna de que no va a volver a tener otros eventos. Así es, porque el aneurisma es un defecto en la pared de la arteria. Entonces, una vez que la arteria se repara, ya sea por microcirugía endovascular o por cirugía convencional, una vez que se excluyó de la circulación del cerebro, pues ya no se vuelve a reformar o salir nuevos aneurismas. En ese sitio. En ese sitio. Pero no está exento de en otro sitio. Nosotros generalmente. ¿O la experiencia cuál es? Se hace un estudio panvascular, quiere decir que se revisan todas las arterias cuando hay un aneurisma, porque un 15% de las veces de los pacientes que tienen aneurisma pueden tener más de uno.
Y esa es otra ventaja de endovascular, porque si el paciente tiene más de un aneurisma, en el mismo procedimiento podemos tratar todos los aneurismas que el paciente tenga, 2 o 3 aneurismas los que tenga. En cambio, por técnica convencional se trata usualmente el que sangró, y en un segundo tiempo se tratan los aneurismas que puedan aparecer, que generalmente se dice aparecen en espejo, que quiere decir que si sangró uno del lado derecho, va a tener muy probablemente otro del lado izquierdo. Okay, entonces, cuando se hace la angiografía cerebral, se descarta que no tenga otros aneurismas, y cuando lo tratamos nosotros por vía endovascular, primero tratamos el que rompió, y antes de salirnos nos vamos al lado contrario a tratar el otro aneurisma para evitar que en un futuro rompa y volvamos a tener un paciente en graves condiciones. ¿Cuánto tiempo te llevó, doctora María Guadalupe Ramírez, lograr esta capacitación para poder ofrecerla a los pacientes con un índice alto de seguridad? Más de 20 años, claro. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, vean ustedes, suena, no lo platica tan fácil, ¿no? Pues nos metemos, agarramos la carretera, le damos vuelta, anunciamos nuestra flecha, chun chun, y llegamos. Pero pues, son muchos años para poder llegar a poder decir, ya estoy capacitada para poder resolver esta situación. Así es, correcto. Se requiere un entrenamiento especial, y bueno, realmente es fascinante poder ofrecer esta tecnología en nuestra ciudad. Ya está aquí. Antes era un sueño, o teníamos que mandar los pacientes a otras ciudades o al extranjero. Pero pues con esas 3 horas que dices, pues solamente aquellos que, vamos a decir, lograban sobrevivir y ya estaban estables, entonces se les podía mandar, porque esas 3 primeras horas. Sí. Ahora, ¿qué es lo recomendable en cuanto a hospitales grandes como Real San José, San Javier? Digo, perdón por los goles, pero no cualquier hospital tiene una sala de hemodinamia. Correcto. Con todos los elementos. Que yo recuerdo es el Real San José, el San Javier, creo que el Santa María. Puerta de Hierro, Jardines Guadalupe, Country 2000, Chapalita, México Americano. Ya en varios. Pues párale de contar. Ya en varios, sí. O sea, pero vean ustedes de toda la oferta de hospitales que hay. Bueno, el Bernardet, que ya fue uno de los primeros que empezó con su sala de hemodinamia para padecimientos cardiológicos. Correcto. Entonces, a lo mejor como tenerlo en mente para cuando pase uno de estos eventos, saber a qué hospital vas a ir para poder resolver esta situación. ¿Qué debemos nosotros como pacientes hacer si yo siento que tengo más posibilidades de tener esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Acudir contigo, acudir con el neurólogo, el neurocirujano? ¿Qué debo de hacer? Sí, hacerse un chequeo médico, si hay síntomas que, sobre todo un buen control, llevar un buen control de presión arterial, acudir con nosotros, no sé si puedo dar el teléfono, el Gmail, tu teléfono. El celular de emergencia 24 horas, 333-157-1158, y el correo electrónico es doctoralupitaramírez@gmail.com. ¿Doctora Corrido o nada más DRA? Corrido. Doctora Corrido, lupitaramírez@gmail.com. Cualquier duda o comentario que tengan, estamos para servirles. Y en realidad la urgencia es el hospital que tengas más cerca, que sea preferentemente de tercer nivel. En cuestiones endovascular, en cuestiones neurológicas. Neurológicas, ¿no? Que son los hospitales que en su momento mencionamos. Es un hospital grande, ¿no? No te vayas a una clínica porque estás perdiendo tiempo. Y el paciente que sepa que hay alguien con un aneurisma, que también difundan que hay más técnicas que la convencional, porque muchas veces no se sabe que hay unas técnicas menos agresivas que pueden resolver el problema. Sí, que en su momento no necesariamente es una cirugía, que conlleva también otros riesgos. Más riesgos. Abrir el cerebro, digo, están muy capacitados mis colegas neurocirujanos, pero también conlleva más riesgos de daño, y cuando no se ha roto el aneurisma, pues ahorita nos lo acaba de decir, o sea, les va muchísimo mejor con una cirugía endovascular que una cirugía abierta convencional. De nuevo, ¿dónde te contactamos, doctora? Recuerden, María Guadalupe Ramírez, neuroradióloga, intervencionista.
al celular 333-157-1158 o al correo electrónico corrido@gmail.com. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en el 92.7 de FM en esta nueva faceta de Radio Mujer y en este programa Quiero Vivir Mejor. Ahí estuvo el buen David y Arturo en los controles, estuvo Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.